Hola, bienvenido al podcast de ProEspañol, tu organismo de formación especializado en la enseñanza del español profesional y de viajes. ¿Estás listo para el episodio del día? ¡Comenzamos! Hola a todos. Hoy vuelvo a traer detrás del micrófono a un invitado. En esta ocasión vamos a hablar con James, que es estudiante de ProEspañol desde enero de 2020. Para él, el confinamiento fue una gran oportunidad para poder dedicarle tiempo a su español. Durante las largas semanas en casa, James decidió tomar un curso cada día, todos los días de la semana, de lunes a viernes, durante 12 semanas. Y esto le dio resultados impresionantes. Hoy nos cuenta su historia, cómo algo que comenzó como un pasatiempo, un hobby, y como simplemente una herramienta para poder viajar a un nuevo continente, le ha traído varias oportunidades laborales en el mercado hispanohablante que no esperaba. Descubre su historia en este podcast. Tienes las preguntas que le hice a James en la descripción de este episodio. Hola James, ¿cómo estás? Bienvenido al Hola, podcast de ProEspañol. gracias. ¿Cómo andas? ¿Bien? Muy bien, gracias. Estoy muy contenta de que estés aquí, pero preséntate, por favor, para las personas que nos escuchan. Claro. Mira, como tú sabes, me llamo James, soy inglés, pero vivo en Francia desde hace 5 años. Y bueno, tengo 32 años y empecé a hablar contigo hace 3 años, si no recuerdo mal. Sí. Y bueno, entonces, Aquí hola, estamos, muy bien. aquí Hace estamos. casi 3 años desde que empezaste a tomar cursos, ¿no? Justamente en 2020 y ha sido una Sí. aventura, ¿no? Con los Ha confinamientos y sido una todo. gran aventura. Obviamente empezamos justo antes del confinamiento, si no Sí, recuerdo mal, como en mitad de enero 2020, puede ser. sí, más o menos, sí, a Y mediados. obviamente justo después entramos en un periodo bastante complicado, pero Muy obviamente productivo para tu español, como lo pueden extremadamente escuchar. productivo, sí, cierto. Sí, vale, sí, no, James es uno de mis estudiantes estrella porque tiene un nivel muy, muy bueno y nos va a dar unas recomendaciones muy buenas seguramente. Pero cuéntanos, ¿por qué hace 3 años decidiste aprender español? Bueno, es que, a ver, al inicio, la verdad es que como ya he dicho, tengo 32 años y cuando tenía como 22 años, me di cuenta de que me encanta viajar. Fui a Asia por primera vez y me puse a viajar en Asia y desde entonces he visitado casi cada país en Asia, Ujú, al sur de Mongolia y al este de Pakistán. Y ujú. tenía en mente la idea de también visitar a América Latina, pero ya me habían dicho que si quieres ir a América Latina, vale la pena de aprender el español, porque va obviamente como ser una experiencia más rica a nivel de, y también por comodidad y seguridad, ¿no? Entonces, lo que pasó fue en 2019, fui a una boda en España, en el sur de Ujú. España, no lejos de Sevilla, en una pequeña ciudad que se llama Arcos de la Frontera. Y me di cuenta de que nadie me entendía en inglés. Y era frustrante para mí porque ya hablo francés, vivo en Francia, y Ujú, nadie me entendía. Y eso fue el momento bastante clave para mí. ujú, Y como decidí, bueno, tengo que aprenderlo. Y en septiembre de ese año estuve en una conferencia en Berlín, en ujú. septiembre de 2019. Yo recuerdo exactamente cuándo fue, porque hace exactamente 3 años. Y empecé con Duolingo, aprendiendo palabras como hola, Ujú. gracias. No podía decir absolutamente nada en la época, nada de nada. Wow. Y después de un par de meses con Duolingo así, me puse a hablar contigo
en línea y aquí Exacto, estamos. cursos en línea. ¿Y qué Entonces, piensas sí. de Duolingo? Mira, es súper útil al principio porque obviamente no vale la pena, no sirve para nada hacer cursos si no puedes decir hola o Ujú, tener un vocabulario extremadamente fundamental como ir a hacer. ujú. Entonces, después de un par de meses me di cuenta de que, a ver, era como un momento, bueno, obviamente llegó el momento para empezar a hablar. Y bueno, pero solo para como terminar la respuesta, porque me di cuenta de que no contesté, era para viajar. Y desde entonces he viajado a probablemente como 5 o 6 países hispanohablantes en América Latina y ha Exacto, sido súper chévere, me ha encantado. Entonces, exacto, muy voilà. bien. Entre esos Perú, ¿no? Perú, Sí, sí, Colombia, muchos países que muchas personas quieren sí, visitar. sí, ¿Y qué sí. beneficio te ha traído entonces aprender el español durante los viajes? ¿Has logrado tu objetivo de tener una experiencia más rica? Absolutamente. Lo que es importante es que quiero decir que ya como tenía un nivel suficiente para como estar en América Latina y hacerme entender después de Ujú, probablemente, yo diría, 3, 4, 5 meses. Pero eso era el plan inicial. ujú. Eso era el plan, pero desde entonces se ha convertido en una verdadera pasión. Ujú. Y Yo tengo que decir que es de verdad una pasión porque, si no me equivoco, tomas cursos todos los días, no solo conmigo, con otros profesores, pero es casi, así, pero es más un hecho de hablar. de En mi compartir. opinión, no es realmente un curso, es más hablar con alguien Ujú, y obviamente intento hablar con personas de varios países. ujú, Incluso aquí en París tengo bastantes amigos hispanohablantes y ujú, bueno, hablo con ellos también bastante a menudo. ujú, Y siempre digo que ha sido una de las decisiones, de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. ujú, Obviamente ya hablo francés, pero me he dado cuenta de que el español es un poco como un segundo inglés, entre comillas. ujú, Donde quiera que seas, que estés, vas ujú, a toparte con alguien que lo habla y ujú. te aporta muchísimo. Entonces, ha sido una Sí. muy buena decisión, claro. Sí. Y vale, vemos que has creado un poco como un medio ambiente, ¿no? Un contexto hispanohablante dentro de tu contexto francés. ¿Tienes Ujú. alguna rutina especial o algo que hagas que ha Rutina. cambiado tu No aprendizaje? específicamente, la verdad es que obviamente viviendo en París estoy rodeado por francés todos los días. Entonces, yo, a ver, obviamente hablo francés también, pero he dejado de tomar cursos porque Ujú, estoy tan rodeado por el francés con grupos de amigos, actividades que hago, tengo ujú, mi trabajo, entonces estoy ujú. hablando francés muy, muy a menudo. En términos de mi rutina es bastante sencillo. Intento hablar casi cada día Ujú, para como, voilà, tener la costumbre y yo creo que a mí me encanta como la rutina, ¿no? ujú, Si tú sabes que cada día como vas a intentar hablar en un momento dado, ya sea en línea con alguien como tú ujú. o con un amigo español, voilà, me gusta como eso. Y aparte de eso, la verdad es que no tengo, no tengo un secreto. Intento hablar para lo máximo posible y ya, Exacto. ¿no? Es lo que yo digo, ¿no? Porque si tú quieres hablar, pues tienes que hablar. No puedes aprender a hablar un idioma leyendo, por ejemplo. O sea, aprendes vocabulario, pero no a hablar. Necesitas esta fluidez, ¿no? Y esta Exacto. práctica. Exacto, y con gente de varios países también, Exacto, porque también. si te recuerdas, hablaba solo contigo durante probablemente 6 meses Sí. y después de, yo diría, 6 meses, me di cuenta de que nunca había hablado con personas de otros países También y por el cuando, contexto de sí, confinamiento y no poder viajar mucho. sí, y Sí. cuando empecé a hablar con personas de Argentina, por ejemplo, estaban Ujú, diciéndome como
me está cayendo la ficha de que ya Y no comprendías. no entendía absolutamente nada y ahora tengo la costumbre de hablar con personas de varios países y ¿Y piensas que sí. deberían hablar con personas de muchos países desde el comienzo o deberían adquirir una base de gramática, una base del idioma antes de diversificarlo? ¿Qué No tengo piensas? un punto de vista como fuerte en eso. Ujú, En mi opinión, personalmente, a ver, solo puedo decirte mi opinión personal. Para mí, aprender el idioma es algo súper agradable, es algo ujú, que me gusta hacer. No tengo la impresión de trabajar o nada por el estilo, tengo la impresión de disfrutarme. Y entonces, en mi opinión, ¿por qué no? ¿Por qué no hablar con varias personas? Y la verdad es que sí, hay jerga distinta en cada país y puede ser si empiezas a hablar con alguien de Medellín y empiezan a decir como trabajar y trasteo y chimba, como no vas a entender, pero ujú, no debería ser un problema. ujú. Puede como, pero obviamente antes de empezar haciendo eso, necesitas un nivel, un cierto nivel de... Claro, Entonces, claro, para pero no comprender tengo un los punto de vista muy mecanismos. fuerte en eso, personalmente. Vale, muy bien. Y bueno, hemos dicho que comenzaste a aprender español porque querías viajar y conocer Ujú, otros países, pero ujú. ¿te ha traído beneficios laborales? Sí, ha sido una sorpresa porque antes Mm, era solamente para viajar y después de probablemente 2 o 3 años, ujú. obviamente si hablas casi cada día durante 2 o 3 años vas a alcanzar un nivel bastante bueno, Sí, y relativamente bueno. podemos comprobarlo, sí. Y sí, y en mi trabajo, de hecho, como, a ver, soy inversor, entonces Ujú, trabajo en el fondo de inversiones ujú, y una parte de mi trabajo es como publicidad, entre comillas. Entonces, hablar con inversores, quien ya han invertido en el fondo o son ujú. clientes como, voilà, posibles para el futuro. Y entonces, de vez en cuando voy a grandes ciudades en Europa o en otras ciudades en el mundo para hablar con inversores. Y en abril fui a Madrid para dar una presentación sobre el fondo y todo. Y Pero ¿cómo pasó esto? O sea, ¿lo habías previsto? ¿Tú dijiste, ah, yo hablo español, quiero ir a Madrid? no, ¿O cómo nunca pasó? lo había mencionado y en un momento dado mencioné a alguien bueno, que hablaba español Ujú, y la persona que había organizado el evento no sabía. Y cuando se dio cuenta de que hablaba español, me dijo, mira, ¿por qué no hacerlo en español? ujú, Y obviamente estaba muy nervioso antes ujú, porque nunca era el plan hacer ujú. como hacer discursos Discursos en por mi español. trabajo en español y nada. Pero bueno, como tú, por ejemplo, me dijiste que, mira, como ya tienes un buen nivel, tienes el nivel necesario, y lo hice, y fue un hito enorme para mí, obviamente. Y entonces, mil gracias otra vez, Siempre pero ha sido un placer, sí. ha sido una sorpresa, pero sí, resulta que también me ha aportado algo en mi vida profesional también. Sí, Entonces, sí, estoy súper contento con eso. sí, sí. Y bueno, en abril fue el comienzo de varios discursos en español, ¿no? Ya llevamos cuántos Solo dos por el en este momento. momento, pero el último fue literalmente hace 2 días en Madrid Exactamente, también. Entonces, para cruzo los dedos, habrán más. exactamente. Tocamos madera para que siga así. Y para terminar, James, Ajá. ¿podrías dar alguna recomendación a alguien que aprende español por motivos laborales? Por motivos laborales. Sí. Am, Solo por motivos laborales. O sea, ¿qué te An- motiva a ti a aprender español? O sea, por motivos laborales, evidentemente, no solamente por esto, pero es su principal motivo. ¿Qué recomendación le dirías? Uf, eh, yo diría, tienes que tener un motivo muy profundo
Ujú, Entonces, es por eso que como estaba dudando un poquito en contestar, porque para mí personalmente un motivo laboral, solo un motivo laboral no es suficiente. ujú, Yo tengo 32 años y ujú, empecé con 29 años. Y todo el mundo sabe que si empiezas a aprender un idioma con 29 años, tu ujú, cerebro es diferente. Es mucho más retador aprender con 29 años que con 7 años, por ejemplo. Y ujú, todo el mundo lo sabe. Y es necesario hacer mucho esfuerzo. ujú, Y si tu solo motivo es laboral, en mi opinión, no es suficiente y no vas a alcanzar a nivel que quieres. Antes, para mí, empezó con viajar, pero con el tiempo me di cuenta de que me encanta como el hecho de poder hablar con personas de países diferentes y de culturas diferentes y seguía siendo una muy buena motivación para mí. Y como lo de hacer discursos y no sé qué, eso fue, nunca era el objetivo. ujú. Nunca Era, fue previsto. ha sido como una consecuencia, no a propósito. Y entonces yo diría que, salvo si para ti tu trabajo es sumamente importante, yo diría que antes que nada tienes que tener una verdadera motivación que es más profunda que solo el hecho voilà, de utilizarlo por su trabajo. Pero obviamente después de haber alcanzado un cierto nivel, obviamente puede ser algo súper chévere también. Sí. Pero sí, Sí, depende, yo pienso un poco de tu objetivo, ¿no? Porque si tú quieres tener un nivel como el que tú tienes, necesitas algo más que solo un motivo laboral. Si tú solamente quieres comunicarte para poder decir buenos días a algunos clientes y ya, pues puedes tomar algunos cursos para aprender las bases, ¿no? Pero es lo que dices, no, no solamente es por laboral, sino también una cierta curiosidad también, ¿no? El interés sí, de aprender la cultura, no solamente un sí, idioma. sí. Y como tú sabes, probablemente voy a empezar a aprender portugués, el portugués también, por Ujú. exactamente esa razón. Y sí, en mi caso es simplemente la curiosidad y como el hecho de que me encanta um, voilà, como compartir Aprender experiencias idiomas. con personas de otros países y yo soy inglés nativo, entonces, voilà, lo que es, nadie puede como negar que para el inglés Ujú. casi todos hablan inglés de una cierta forma, ¿no? Como es muy fácil como para hablar con personas si eres un inglés nativo, Ujú. pero lo que como después de probablemente como 6 meses, yo diría que me abrió la mente en el sentido de que si hablas el idioma nativo de alguien, Ujú. como te permite a compartir 1000 veces más experiencias con los nativos de cualquier país en el que, ¿En el que estás? en el que estás. Y Sí. sí, para mí ha sido un proceso muy orgánico. Nunca era el objetivo de tener el nivel que tengo hoy en día. Era más que nada, bueno, antes era solamente para como literalmente decir los básicos y entender los Y básicos, pero viajar y hacer turismo. sí. Y voy a hacer trampa, te voy a hacer una última pregunta porque es algo admirable en ti. Piensa, hemos hablado del motivo y me has dicho que necesitamos un motivo más fuerte, Ujú. pero ¿piensas que solo la motivación es suficiente para aprender un idioma o se necesita algo más? Oh, ah, la verdad es que necesitas mucho esfuerzo. No hay como Disciplina, atajos. ¿no? Mucha Mucha disciplina. disciplina y no hay como caminos cortos, como no hay atajos. Es como el deporte un Y poco, ¿no? sí, al fin y al cabo, como necesitas, como tienes que hacer realmente un esfuerzo y como trabajar. Exacto. Y ¿Qué y porcentaje de tu aprendizaje ha venido de ti? ¿Qué aprendizaje ha venido de, pues, el profe?
A ver, O... obviamente nosotros estoy seguro de que tenemos como puntos de vista diferentes Ajá. en eso, porque en mi opinión es realmente gracias a ti. Y te he dicho mil veces, obviamente. Y, Mientras que yo opino que es gracias a él, que yo solamente y, doy herramientas, muy y, bien. pero yo creo, como tú sabes, al inicio eras increíble conmigo en explicarme como las reglas de gramática y no sé qué, pero obviamente en un momento dado, como estudiante, tienes que Tienes que ponerte a mirar videos en YouTube e intentar como practicar anotar fuera de cada los palabra, cursos. cada expresión que te parece bonita, que ya no conoces y todo. Y obviamente es una combinación de ambos. Sí. Pero mucho el pero estudiante, pero mucho del bueno, pero estudiante, lo que es sí. muy importante, en mi opinión, para contestar a tu pregunta, en mi opinión, obviamente existen niveles, entre comillas, A1, A2, C1, C2. Yo personalmente, por mi parte, nunca he hecho un examen así, Ujú, y no me interesa mucho porque, en mi ujú, opinión, el hecho de hablar el idioma es muy subjetivo, en el ujú. sentido de que, obviamente, yo personalmente, yo sé que tengo un vocabulario muy amplio, porque he hablado con personas por todos lados, y etcétera, etcétera. Eso es Ujú, una ventaja que yo tengo, pero también al mismo tiempo tengo un acento, y tengo un acento, estoy seguro de que cometo errores bastante a menudo, pero para mí es, 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 es más como no, no, deberías tener en mente un nivel que quieres ujú, alcanzar. Es más importante disfrutar, ujú, seguir disfrutando como ujú, cualquier, sin importar el nivel que tienes, ujú, disfrutar el proceso, aprovechar, ujú, y cada vez que alcanzas al nivel como superior y tienes un hito, como por ejemplo como estar en un grupo de hispanohablantes nativos y poder ujú. como añadir valor a la conversación, entre comillas, hacer bromas y no sé qué, um, realmente permitirte a disfrutar de haberlo hecho. Ujú. Y voilà, estar Estar orgulloso orgulloso, de lo que has hecho, pero sí, siempre como mirando hacia adelante también, sí. y con ganas de alcanzar al próximo nivel también, Ujú, y no como quedarte en un altiplano, en una ujú, meseta, como y ujú, seguir haciendo progreso. ujú. Y no deberías compararte a los demás tampoco, porque hay personas que, por ejemplo, tienen un padre español. Ajá, Entonces, no es una pelea justa. Como, exacto. entonces, tienes que, y como he dicho, incluso después de un año puedes alcanzar un nivel suficientemente bueno para poder estar con hispanohablantes y tener conversaciones naturales y disfrutar del hecho Del- de hablar el idioma. Entonces, lo más importante para mí es la motivación y la capacidad de disfrutar del progreso que estás haciendo, sin importar el nivel que tienes. Exactamente. Muy bien, muy Sí. buenas palabras. Sí, disfrutar todo el proceso, ¿no? Y tus objetivos personales, o sea, tus niveles personales, ya sea hablar con nativos en grupo, hacer bromas en español o simplemente comunicarte durante los viajes. Esos son los niveles que finalmente más cuentan, ¿no? Para la vida al día a Sí, día. sí, y tengo ganas de seguir mejorando y seguir como mejorando cada semana. Es algo que me Exacto. motiva, es, uh, la verdad es que 2022 ha sido un año muy difícil, como todos sabemos, Sí. y para mí, cada vez que, bueno, hablo contigo o con alguien, o con otras personas, es Un un paréntesis paréntesis realmente súper en la vida diaria. Entonces, no, entonces tengo ganas de bueno, continuar sí, con esto. sí, ¿Vale? absolutamente. Y Entonces, nosotros felices de continuar contigo y muchas gracias por mil la gracias a ti, confianza. mil gracias Muchas a ti. gracias. Muchas gracias también por participar en este podcast. Yo sé que no es De nada, evidente. con mucho Ah, gusto.
Muchas gracias a todos los que nos han escuchado. Espero que hayan disfrutado del testimonio de James y que les motive también a aprender español. Muchas gracias, James. Nos estamos Mil viendo. gracias. Cuídate. Adiós. Cuídate mucho. Chao. Chao. Muchas gracias por haber escuchado el podcast de Pobre Español. Si te ha gustado, por favor déjanos una evaluación de 5 estrellas en Apple Podcast, en Spotify o en cualquier plataforma de escucha de podcast. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.